familia, también pueden encontrar el contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios. Sin más, comenzamos. El presente relato llegó a mi correo electrónico, compartiéndome su anécdota personal. Me pidió que evitara nombrar el lugar donde se llevó a cabo y que inventara algunos seudónimos. Asimismo, se ha agregado algo más de información que se solicitó al suscriptor para detallar más los hechos. Se respeta la información que nos otorgó, y con su permiso, damos a conocer su anécdota. Me pueden llamar Laura, aunque no es mi único nombre. Me gusta que me llamen así mis amigos y familiares. Realmente mi segundo nombre nunca ha sido de mi agrado, sobre todo porque un familiar que falleció hace tiempo, con el cual tuve muchos conflictos, solo me llamaba así y me trae muy malos recuerdos, de los cuales desafortunadamente han regresado a consecuencia de algo que provoqué. He estado buscando apoyo por una situación que me ha estado sucediendo desde hace un tiempo hasta la fecha. He indagado en foros de internet, entre conocidos y algunos supuestos profesionales en el ámbito del ocultismo, pero no he logrado encontrar esa ayuda que tanto busco. Todo empezó 2 años atrás. Tenía tan solo unos meses de haber comenzado a vivir sola. Conseguí un buen trabajo en el cual ganaba muy bien, compañeros de trabajo que me agradaban bastante. Mi vida estaba yendo por buen camino. Me encontraba una tarde realizando las compras de mi despensa en una plaza pública, cuando me topé con un local en el cual había un letrero que mencionaba lo siguiente: venta de tablas Ouija en oferta. Siendo honesta, siempre me llamó la atención lo desconocido y días atrás había hablado de esto con unas amigas del trabajo, surgiendo la duda de que si con una tabla Ouija es real o no que uno pueda comunicarse con los seres del más allá o demonios con los que tanto nos asustan. Al final de cuentas me animé a preguntar por ella para comprarla. Cuando el dueño del local escuchó mi interés, me advirtió que no se trataba de una Ouija ordinaria. Esta tenía la particularidad de que cada persona que la compraba la devolvía a los siguientes días, y solo la vendería a alguien que estuviera lo suficientemente preparado para usarla. La verdad, sentí que me había querido ofender. Le ofrecí un poco más por ella anulando su oferta. El dueño aceptó, pero me advirtió que esa sería la última vez que la vendería, ya que estaba cansado de ella y no quería volver a verla. Me la entregó envuelta en una tela de color negro, y alrededor de ella un rosario amarrado. Por último, el dueño me sugirió que si la llegaba a usar en los próximos días, procurara hacerlo con alguien que supiera utilizarla adecuadamente y supiera cómo cerrar los portales que llegaríamos a abrir. A su vez, me comentó que si me arrepentía de mi compra, no fuera a regresar con ella y encontrara otro medio para deshacerme de ella. Me sentía totalmente desconcertada, pero también molesta por la actitud del vendedor. Jamás comprendí que su forma de actuar era por miedo a lo que estaba por llegar a vivir. Cuando llegué a casa, la puse sobre la mesa y envié un mensaje a mis amigas contándoles sobre mi reciente compra. Asimismo, las invité para una noche de pijamada para usar la Ouija. La mayoría de ellas aceptaron. Sin embargo, hubo un par de mis amigas que me sugirieron no jugar con lo desconocido y que mejor dejara las cosas como estaban y no buscara problemas. Siendo honesta, no les hice caso. Yo lo que buscaba era divertirme con algo la noche en que nos veríamos. Una semana después, justo un viernes por la noche, nos reunimos 5 amigas y yo en mi casa para probar la Ouija. Desde que la compré hasta el viernes, la mantuve en mi habitación envuelta en una tela negra oculta debajo de la cama, y ahora que lo recuerdo, en los días que estuvo guardada debajo de la cama, podía sentir como si un bulto extraño estuviera estorbando para dormir debajo del colchón. El viernes, cuando la sacamos de su bolsa, me di cuenta de que emanaba un olor desagradable y se veía un poco más grande de lo que recordaba. La verdad es que olía como carne echada a perder y tenía una textura rasposa. La pusimos sobre la mesa, tomé el puntero que venía junto con la tabla y nos dispusimos a preguntar tonterías y cosas sin importancia. No pasaba nada, pues realmente, las preguntas que hacíamos eran ridículas, y yo ya me estaba cansando de usarla, así que le pedí a mis amigas que hicieran la última pregunta a la tabla y parar con el juego. Me acerqué a ella y posicioné mis manos sobre ella en lugar del puntero.
Le pregunté algo que desde hacía años había tenido en mente. ¿Mi tío Andrés se encuentra en el infierno por lo que me hizo de niña? Mis amigas se quedaron en absoluto silencio, pues ni ellas sabían sobre mi pasado. Segundos después, me reí diciéndoles que todo era un juego, pero cuando quise retirar mis manos de la ouija, no pude hacerlo. Mi sonrisa se desvaneció rápidamente cuando me di cuenta de que la palma de mis manos se encontraban pegadas a la tabla. Al principio pensé que el sudor de mis manos, que quizás había causado algo, como una especie de pegamento con la pintura de la flecha, pero no fue así. La palma de mis manos estaban adheridas a ella, y por más que hice lo posible para que me soltara, no lograba poder quitarlas ni un milímetro. Mis amigas me ayudaron a jalar con fuerza, pero todo esfuerzo era en vano. De pronto, comencé a sentir un cosquilleo en ellas y lentamente se deslizaron hacia un costado de la tabla. La flecha se acercó a la palabra sí y yo me quedé perpleja ante esto. Me preguntaron si yo había hecho algo, pero les aseguré que no fue así. Entonces, mis manos se volvieron a deslizar por el tablero, por varias letras hasta formar la siguiente oración. ¿Quieres verlo? Rápidamente le dije en voz alta que no. Seguí luchando por quitar mis manos, hasta que de nueva cuenta éstas se deslizaron a varias letras, formando la siguiente oración. Él, si quiere volver a ver a su princesa. De pronto, la ouija me liberó, y mis manos se quedaron con el horrible olor a carne podrida. Todas mis amigas se quedaron mirándome como si estuvieran mirando a un fantasma. Yo me sentía muy mal, sin energías y con muchas ganas de vomitar. Mis amigas me preguntaron si me encontraba bien, pero era tan poca la energía que tenía que no podía ni responder. Tuvieron que pasar varios minutos para que recuperara mis fuerzas, y, cuando todo estuvo un poco más tranquilo, les conté lo que me había sucedido cuando era pequeña. Uno de los hermanos de mi padre, el tío Andrés, llegó de improviso a mi habitación. Aún podía escuchar el sonido de sus pisadas acercándose a la puerta y al abrirla, me preguntó, ¿sigues despierta, princesa? Traté de gritar en varias ocasiones, pero cubrió mi rostro para que no hiciera ruido. Estaba prácticamente borracho y estaba encima de mí, hasta que por suerte mi madre lo vio y lo aventó a un lado. Ella le gritó a mi padre y le contó lo que había sucedido. Por más que el tío Andrés trató de defenderse, mi padre lo corrió de la casa y nunca volvió a entrar a ella, al igual que a nuestras vidas. Aún recuerdo su horrible olor y su voz enfermiza. Unos cuantos años después, el tío Andrés falleció en un accidente de carretera estrellándose directamente a un árbol. Ni uno de mis padres fueron a despedirlo, y cuando la ouija me dijo que él quería volver a verme, se me erizaron los vellos de la nuca. Yo me sentí realmente aliviada al saber que ese monstruo ya no vivía más. Les pedí a mis amigas que no se fueran por esa noche, a lo que todas accedieron a quedarse conmigo y, justo antes de dormir, envolví de nuevo la ouija en la tela negra y la saqué de la casa. La dejé sobre los botes de basura, donde todos la ponían para cuando pasara el camión. Todo marchó de manera tranquila. Siendo honesta, me desperté unas 3 ocasiones asustada pensando que mi tío se encontraba en casa, pero cuando me despertaba, me daba cuenta de que todo se trataba de una pesadilla. Ya por la tarde del sábado, mis amigas se fueron y me quedé sola en casa. Me sentía un poco más tranquila al saber que esa ouija ahora estaba fuera de mi casa. Fui a la cocina para prepararme algo de comer. Cuando tuve la extraña sensación de que no me encontraba sola en la casa, es algo extraño de explicar, pero cuando mis amigas estaban en casa, sabes que estás acompañada y están cerca de ti, pero ahora esa sensación tan abrumadora que sentía era tan latente que parecía como si su presencia ocupara gran espacio de la casa. Traté de mantener la mente relajada, pero era inquietante su presencia, pues la comencé a percibir detrás de mí en todo momento. Tenía encendida la radio, así que la apagué para caminar un rato en silencio por la casa, solo para cerciorarme de que no hubiera nadie más, y efectivamente así era. Pero conforme más avanzaba por los pasillos entre las habitaciones, tenía ahora la sensación de que me saltaría sobre mis hombros. Sin embargo, los minutos pasaron y al no notar a nadie, me sentía un poco más aliviada. Me dispuse a subir al segundo piso a descansar, cuando de repente, por sí solo se cayeron varios libros.
del librero que estaba a tan solo unos metros de donde yo me encontraba parada. No tenían razón alguna para que se cayeran, estaban muy bien acomodados. Me acerqué a ellos para colocarlos en su lugar y entonces pude escuchar que algo caminaba deprisa por mis espaldas. Fue una repentina ventisca helada la que sentí, el corazón me daba tantos brincos que casi sentía que se me saldría. Me quedé quieta, esperando a ver qué más podría pasar y dándole vueltas a mi cabeza sobre todo lo que había ocurrido, buscando una razón lógica. De pronto, se escucharon varios pasos en mi dormitorio. Miré hacia el techo siguiendo con la vista el ruido, pues sin lugar a dudas se trataba de una persona. Me acerqué a la escalera y me asomé un poco, no tenía intención de subir, solo tenía esa curiosidad de saber de quién podría tratarse. Algo dentro de mí me decía, huye, escapa, no te quedes ahí, pero no le hacía caso a esa voz en mi cabeza que me advertía del peligro. Luego, se escucharon unos pasos acercarse a la escalera. El sonido que emitía me dio escalofríos, pues me resultó muy familiar, y ahí la vi ante mí, una sombra alta y robusta se paró en lo alto de las escaleras. A pesar de que no le veía el rostro, sabía que tenía su mirada clavada en mi persona, y luego me dijo con una voz aterradora que tanto odié en toda mi vida, ¿sigues despierta, princesa? No pude evitar gritar, sabía de quién se trataba, corrí hacia la puerta de entrada y escapé de mi casa. Lo primero que se me ocurrió fue ir a la casa de mis vecinos, quienes aún tenían las luces encendidas y me abrieron rápidamente en cuanto toqué a su puerta. Después de un rato en el que me tranquilizaron, mis vecinos amablemente me ofrecieron su hogar por esa noche. Eran las 3 de la madrugada y aún no podía conciliar el sueño. Estaba acostada sobre el sillón de mis vecinos, miraba hacia el techo pensando en lo que me había ocurrido. Además, cualquier ruido que se escuchaba me tenía al borde del colapso. Me sentía tan nerviosa que por más que trataba de divagar mis pensamientos en tonterías, la imagen del rostro de mi tío llegaba a mi mente. Me di la vuelta, me tapé el rostro con la cobija, respiré profundamente y cerré los ojos, pero entonces comencé a escuchar que algo se acercaba a mí. Pensé que quizás era mi vecino. Sin embargo, las pisadas eran muy similares a las botas de mi tío. Los pasos se detuvieron cerca de mí. Podía escuchar el sonido de su respiración tan fuerte que me di cuenta de que se trataba de una persona agitada. Los pasos ya no se escucharon nuevamente, pero la respiración aún era latente. Me quité la cobija del rostro, solo para asomar los ojos, pero con eso fue suficiente, pues ahí estaba ante mí, observando a muy poca distancia de mi rostro, mi tío Andrés. Yo estaba congelada del susto, cuando de pronto me dijo, «Hola, princesa». Cerré los ojos fuertemente y grité lo más fuerte e intenso que pude. Al abrir nuevamente los ojos, no había nadie ahí. Después de eso, ya no pude volver a dormir. Volver a casa después de lo ocurrido no fue sencillo. Tuve que pedirle a mi padre que viniera a hacerme compañía. No le dije nada al respecto sobre la ouija o que el espectro de mi tío me estaba acechando. Le mentí a mi padre diciéndole que tenía varias cosas pendientes por revisar sobre la casa y que últimamente había unos ruidos muy extraños. Mi padre se quedó conmigo toda la semana, lo cual me ayudó de alguna manera a recuperar la confianza en mí y retomar mi vida de la manera más normal posible. Pasados unos días, ya había olvidado lo que me pasó, así que no le di más importancia, aunque cuando menos me di cuenta, mientras estaba mirando la televisión en la sala de mi casa, esa sensación abrumadora volvió a mí, nuevamente esa sensación de que alguien estaba ahí conmigo y no le podía ver, era abrumadora. Pero entonces esa presencia adoptó una forma, una silueta de un ser oscuro, se puso de pie a un costado mío y se me quedó mirando. Traté de ignorar esa sensación prestando atención a la televisión, pero su presencia se hizo más notable. El cuarto se heló tan rápido que emanaba vapor de mi boca, empecé a temblar de frío. Aunque a esas alturas ya no sabía si era por miedo. No quería volver a verlo, sabía que el espectro de mi tío se encontraría ante mí, y de algún modo su intención era hacerme pasar un mal rato. Lo único que se me ocurrió en ese momento fue comenzar a rezar. Lo hice en voz alta, quería invocar de alguna manera algo de luz a ese ambiente tan oscuro que se estaba formando en la habitación. De alguna manera funcionó.
me comencé a sentir mejor y más aliviada. El calor volvió a la habitación, me sentí más en confianza, así que bajé más el volumen de la televisión y continué rezando en voz alta. Todo parecía ir mejorando, pero de pronto la televisión se apagó por sí sola y pude ver el reflejo de una persona en ella. Era mi tío. Me di la vuelta rápidamente hacia donde había notado la presencia y ésta ya había desaparecido. Rápidamente tomé mi celular, las llaves y mi bolso y escapé tan rápido como pude. Ya no podía seguir con lo mismo, así que decidí buscar ayuda con alguien que me ayudara con lo que estaba ocurriendo o cómo podía pararlo, pero la respuesta que encontré por parte del supuesto especialista no fue la que esperaba. Me recomendaron a una persona que estaba en el mercado de San Juan, me comentaron que era bastante bueno alejando las malas vibras y maldiciones de las personas, supuse que podía ayudarme con mi mal, así que cuando lo encontré, le conté mi problema lo mejor que pude y me dijo que varios de los demonios menores son creados por los mismos espíritus de las personas que en vida obraron con el mal, estos se convierten en espectros o demonios de menor potencia. Al parecer, mi tío había sido liberado por mí, mediante la ouija que usamos tiempo atrás, y la única forma de volver a llevarlo a donde su espectro debería estar era mediante la misma vía, la ouija que usamos. Desafortunadamente, ya no la tenía conmigo, la había tirado en el basurero de la colonia y tenía días que no pasaba por ahí. Le comenté al especialista sobre este dilema, y él me dijo que no hay otro método seguro que el que me recomendaba. Me he dado una vuelta al basurero con la esperanza de encontrarla ahí, pero ya no la he vuelto a ver. Ahora, en estos días, no paso ni un momento sin rezar mentalmente o en voz alta cuando estoy a solas. Puedo sentir su presencia detrás de mí constantemente y cada vez tengo el temor de que estoy por perder la batalla con este espectro. De alguna manera, el agua bendita y llevar un rosario me han ayudado en solo sentir la presencia del espectro cerca de mí, en ocasiones me habla y otras no, pero cuando me quito por alguna razón el rosario, su presencia se hace más fuerte y puedo sentirlo muy cerca de mí. ¿Alguien podría ayudarme y recomendarme algo o brindarme alguna ayuda? Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.